compañeras. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por acompañarnos hoy en este día tan especial. Pero estamos haciendo la presentación de un libro y vamos a referirnos a la obra. Como la hicimos, ya dijo Liliana, el contenido de la obra lo dijo Pimpi. Nos toca a nosotros tratar de conversar alrededor de por qué le hicimos, por qué finalmente aparece una obra que tiene que ver con el peronismo. Ese es el discurso de Horacio y algo que nos toca a nosotros. Y tenemos un rato, porque bueno, nos pidieron después, esto termina, hay horario de trabajo, y si no la gerenta de Planeta, que debe estar ahí, se debe estar rascando la cabeza, le sudan las manos, se debe estar por ahí. Están nerviosos. Vamos a terminar en el horario que nos han pedido. Vamos rápido entonces a pasar revista a los distintos ítems que definieron esta obra. Primero fue una decisión que tomaron los que ganaron las últimas elecciones. Fundamentalmente fue Macri, cuando en un reportaje, en un programa de televisión dijo: hasta ahora, cada vez que le ganamos al peronismo por las buenas o por las malas, entiendo yo que las buenas eran elecciones, las malas cuando bombardearon la plaza o demás, cortamos el pasto. Esta vez que le ganamos al peronismo, vamos a dar vuelta a la tierra, porque el problema que teníamos es que dejábamos las raíces abajo y después de un tiempo el peronismo volvía a brotar como brota el pasto. Ahora vamos a dar vuelta a la tierra y se van a secar las raíces. Esto fue duro, tan duro como enterarnos que quieren cerrar el Instituto Juan Domingo Perón. Es duro. Hoy les dije a los muchachos Menem, les dije: mire, el peronismo tiene estas cosas, se entiende. El límite es acompañar a los gorilas. El límite. Después, muchachos, van a cerrar el Instituto Juan Domingo Perón. Ahí en ese momento, si ustedes siguen en el gobierno, pasan a ser gorilas. Hasta ahora, bueno, discutimos, hacemos algunas cosas. No vamos. Ahí hay un límite. Presidente de la Cámara de Diputados, a los otros que están, ese es un límite. Y es un límite también para ellos, porque muchos de los votos de ese 56% que sacó fueron votos de compañeros. Hubo 2 gobiernos horribles, esto lo sabemos, y muchos de los nuestros fueron y votaron. Ahí está la explicación más clara por qué no se puede volver a votar. No te gusta, miren muchachos, peronista no vota gorila. La pregunta es que son los radicales, la van a responder en el cuarto oscuro: peronista no vota gorila. Esta es una consigna muy clara. Como dar vuelta a la tierra para que se sequen las raíces, es muy profundo. No es que discutimos filosofía, teología, discutimos una propuesta política. Vamos a dar vuelta a la tierra para que se sequen las raíces, que es lo que estaba diciendo Horacio. Inmediatamente nosotros salimos a organizar la causa. Al domingo de haber asumido Milei y ante esa consigna, los peronistas dijimos presente. Claro, se empezó a ver que el peronismo tenía futuro, lo que ellos querían desterrar. Y ahí apareció Editorial Planeta diciendo: mira, a mí me parece
que va a ser importante que haya un testimonio en un libro que explique cómo se están reorganizando ustedes. Y aporté, digo, bueno, no solo a la reorganización, sino que vamos a aportar un plan de gobierno que tenemos pensado hacer para que no nos vuelva a pasar, primero ganemos y después vemos. Porque cuando vimos a Milei. Entonces, hoy tenemos el orgullo de decir que somos el movimiento peronista los únicos que estamos presentando una propuesta de plan de gobierno organizada con los ministerios que corresponden para aplicar las políticas públicas basadas en una doctrina. No hay ninguna otra fuerza política. Y en esta Feria del Libro se van a presentar distintos libros, mañana viene Kicillof, pero ninguno es una propuesta de gobierno. Acá la tiene. Y yo le agradezco a Planeta que haya dado la posibilidad de que el peronismo se exprese en una editorial de las características que tiene. El camino lo iniciamos, como tiene que ser una construcción colectiva, como dijo Pimpi, un sábado nos juntamos allá en abril y vinieron prácticamente tantos compañeros como hay aquí, 1000 y pico de compañeros, para desarrollar la obra. Y la obra se desarrolló, se sistematizó y después comenzó el trabajo de armado del libro en sí. Claro, Perón explicó tantas veces que la política profunda era la política internacional y en la política internacional se expresan las doctrinas. Por eso fue necesario que nosotros transitáramos las doctrinas que están en boga y finalmente cuál es la doctrina superadora de todo esto. En este sentido también nosotros hicimos hincapié en que hay una doctrina superadora de cuál se basa este libro que tiene que ver con el nacionalismo construido desde los pueblos, que es el nacionalismo de inclusión. Y esto para nosotros fue muy sustantivo, tanto en el programa económico como la integración del programa económico en este libro. Nosotros planteamos con mucha intensidad hacia dónde iba el mundo. Estaba el debate, pero el debate se terminó con la segunda presidencia de Trump y lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo en Europa, con Ucrania, y finalmente con el rol que cumplía su santidad. Esto es un marco conceptual que se arrastra en nuestros sucesivos libros, porque nos permite a nosotros tener una guía de reflexión. Cuando nosotros desarrollamos nuestro programa económico, subyace cuáles son las doctrinas imperantes en el mundo y cómo vamos a insertar un programa económico en un mundo que no es favorable. Obviamente, como lo habíamos hecho en defensa del modelo y habíamos llegado hasta su santidad, tuvimos una introducción desde su santidad hasta la llegada de Milei, y esto que subyace a nuestro plan de gobierno encaja perfectamente con el mundo que estamos transitando. La posibilidad de explicitar lo que pasó en el gobierno de Milei y lo que pasó en el gobierno de Alberto nos abre a la tentativa de entender cómo nuestro plan de gobierno, que es la segunda parte del libro, presupone una visión del mundo. Y esta visión del mundo es la que se empezó a consolidar. Por eso, en el día de hoy, cuando se elige el nuevo Papa, el Espíritu Santo
tiene mucho que ver, porque habíamos pedido que Francisco durara unos años más, porque se están construyendo las instituciones del nuevo orden internacional. Y esas instituciones que van a reemplazar a las del año 44, aquellas de Bretton Woods, necesitaban no solamente de los dos actores relevantes hoy en el mundo, sino de que alguien hablara por los pueblos que no tienen voz. Por eso dijimos, cuando falleció el Papa, que teníamos un inmenso dolor, pero que también teníamos una inmensa esperanza. Y hoy se vio reflejado, porque nosotros a este Papa que acaba de asumir, lo vemos como un tránsito sencillo en esa mesa que va a construir las próximas instituciones. Un tránsito sencillo. Es un hombre que conoce a los actores y que por su discurso inaugural no tenemos duda que va a hablar por los sin voz. Y esto podemos caracterizarlo como un día maravilloso, un día extraordinario. Un día donde nosotros vemos que lo que se pensó que va a ser el tránsito del mundo de la globalización hacia el nuevo orden internacional dio un salto de calidad extraordinario. Había dudas, no tiene importancia, al contrario, el origen del Papa en términos de las doctrinas que se va a aplicar, sino la capacidad que tiene de ya conocer el oficio, porque son hombres que se conocen. Y eso para nosotros nos da una tranquilidad sustantiva. Y lo vamos a ver. Sabemos que vamos a ir a paso rampante, y eso para nosotros es muy importante, muy importante. El mundo empieza a estar en buenas manos. Lo que no está en buenas manos es la Argentina. El mundo va a transitar una revolución en paz, con dolores de parto, pero en paz. Y lo mismo tenemos que transitar en la Argentina. Y ahí se abren las opciones que también manifestamos en el libro, de cuál es la estructura organizacional que se tiene que dar el pueblo argentino y que tiene que servir como ejemplo para los pueblos del mundo, porque es verdad que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que demostrar que somos capaces de tener un buen gobierno para que sirvamos de ejemplo a todos los pueblos del orbe. ¿Cómo se organizan los pueblos? ¿En partidos o en movimientos? Este es un debate relevante, muy relevante, muy relevante. ¿Los partidos son la expresión del poder del pueblo organizado? ¿O los partidos son la expresión de la élite que conduce un pueblo desorganizado porque no es capaz de construir conocimiento colectivo y el conocimiento es grupal, pero de grupitos chiquitos, de las élites? Y este debate está. Y este debate está en el seno de nuestra causa. Nosotros lo planteamos en el libro. Nosotros sostenemos, y lo hicimos durante el año pasado como tránsito conceptual, que el pueblo argentino se tiene que organizar en el movimiento. Tanto insistimos como es con esto, que hay un debate muy interesante, que ya es público, que es el que tuvimos con Fontevecchia, que también presentó un libro aquí, sobre movimiento o partido. Este era un debate casi en las mesas de café. En ciertos sectores de la intelectualidad del peronismo. Lo hicimos masivo, muchachos. En una radio, en un diario de alcance nacional, planteamos, como hacemos los peronistas, mire,
que nosotros vamos a la organización de la causa desde el movimiento. Porque es el movimiento donde se expresan todas las necesidades de nuestro pueblo de acuerdo a su presencia en la estructura de la sociedad, seas empresario, seas trabajador, obrero organizado, seas técnico y profesional, seas mujer, seas juventud, seas parte de los movimientos sociales que mientras haya pobreza lo precisamos. Esas 7 ramas, porque es un movimiento vivo, nos permite tomar las mejores decisiones. ¿Por qué tomamos las mejores decisiones? Porque minimizamos el error. Siempre tomando las decisiones en el seno del movimiento, minimizamos el error. Claro que estaba preocupado con la ley de fecha limpia para la reunión que tuvimos el lunes con algunos compañeros, porque uno siempre tiene la duda si llegamos a esa instancia donde los que dirijan la causa no van a precisar de cargo porque no necesitan ni lapicera ni billetera, conducen porque los compañeros han delegado la representatividad y entonces no precisan imponer ni precisan financiar. Conducen hombres y mujeres libres. Y el problema que tenemos es que últimamente la conducción no es sobre hombres libres. Por eso el problema que tenemos sobre si accedemos a la información, esa información que nos permite hacer un análisis, pero para acceder a la información, primero estoy sometido a la lapicera y después estoy sometido a la billetera. Y ese juego es el juego que tenemos hoy. Es un juego, estamos en condiciones de decir, no, en realidad esa etapa de la política fue superada y hoy nosotros los peronistas vamos a organizar el movimiento para que en el Consejo Superior de la Causa se elijan los mejores hombres y mujeres que no se expresen habiéndose conseguido la representatividad del conjunto del movimiento y a la vez sea la supervisión doctrinaria de las políticas que apliquen esos funcionarios al margen de mirarlo fijamente, porque no es una bolsa de trabajo. No vienen a la causa a servirse, vienen a la causa a servir a lo más hermoso que tiene esta patria, que es su pueblo. Y lo estábamos con Horacio, con Chicho, con Pinque, con Marita, con los compañeros, con Marta, nos encontramos para decir, miren muchachos, habremos superado ese estadio. Y me parece que empezaron a pasar cosas en las últimas 24 horas que nos hacen tener mucha esperanza. La esperanza que teníamos el día que falleció Francisco, porque sabíamos que el hombre en esa humildad había iniciado el surco, lo había conducido, lo había estructurado y ahora le viene la etapa de la institucionalización. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Para el mundo, en una construcción muy interesante, donde las ideas, fuerzas, ya no brotan de doctrinas de pueblos que levantan muros y que excluyen al distinto, sino de esas concepciones que vienen de pueblos que incorporan al distinto, que todo el tiempo se van recreando y que sustituyen el muro por el puente. Claro que para nosotros eso es una ventaja, porque hace 80 años que nos vamos pasando una doctrina que va en esa dirección. El libro
que finalmente tiene la expresión de las políticas públicas, tiene un sustrato doctrinario muy profundo, que a su vez estaba basado en esas verdades absolutas que son los principios, que es donde nos encontramos con la trascendencia. Al margen de que no todo lo que estamos en principios y valores estamos o practicamos un rito religioso determinado, pero todos somos hombres y mujeres de la trascendencia y entendemos el hecho de lo espiritual junto con lo material, cuerpo y alma, y eso de que un buen gobierno precisa de doctrina. Y en eso de las doctrinas, en el espacio político que se construyó durante este siglo, y bien lo dijo Pimpi, no fue fácil hablar de doctrina, y hoy es sencillo. En los 2 últimos días, escuchando diversas situaciones, nos encontramos la justificación desde la inteligencia artificial de por qué tiene que haber una renta básica universal, expresada desde un lugar muy especial. Pero algunos de los nuestros se ponen contentos por el tema de la renta básica universal. Y nosotros salimos a decir, claro, porque no va a haber trabajo para todos y no nos atrevemos a decir que... ¿Y entonces de qué viven? ¿Qué van a hacer? Entonces les regalamos plata. Y lo quisieron justificar, lo justificaron, explicaron. Lo explicaron esta semana a partir de la bondad del ocio. El ocio es muy importante. Al que no le toque trabajar, disfrutará del ocio. Cuidado, porque esto va a empezar a ser, este es un debate muy profundo. Si no hay renta básica universal, tiene que haber trabajo, y eso se llama reindustrialización. No es un tema, miren muchachos, es muy sencillo. Si no es el ocio, con esa renta básica y disfruta el ocio, empiezan a explicar la importancia del ocio. Cuidado con esto. Y lo segundo, también pasó hoy, es empezar a explicar que otra vez vienen las cantinelas del gasto público y no manejarte esto con equilibrios fiscales y que finalmente esto no tiene ninguna importancia. La parte de falta de racionalidad económica, que esto es simplemente vivir el presente y el futuro algo pasará y no nos interesa. Es la negación de la planificación. Y nosotros somos una estructura básicamente de planificación no centralizada. Por eso la importancia del movimiento. Centralizada es el Estado. Nosotros es de hombres y organizaciones libres. No es que negamos la planificación, la que negamos es la centralizada, del grupo de élite sabiendo lo que hay que hacer. Por eso la estructura movimentista y la importancia de organizaciones y hombres libres. Miren cómo la cosa varía, pero la planificación es la que nos permite transitar el tiempo histórico entre el pasado, el presente y el futuro, no que el pasado ya fue, el futuro no existe, vivía el presente. Dixit de Cerruti, vocera de Alberto durante bastante tiempo. Esto, muchachos, todavía anida en nuestra causa la posibilidad de estos resabios de pensamiento que no tienen nada que ver con el mundo. Lo que nosotros estamos diciendo aquí hoy es sistémico al mundo. Ellos no son sistémicos al mundo. ¿Será por eso que solo quieren hacer campañas locales? Y copiamos a los cordobeses con el cordobesismo. Y esto lo estamos diciendo para los muchachos que van a votar el 18. Nosotros somos peronistas, muchachos. No se puede votar cuando el mundo va a construir el nuevo orden internacional, las instituciones del nuevo orden internacional,
La Argentina está atravesando su crisis más profunda. Lo decimos, quizá esto pudiera desembocar en la anomia. A que me hablen de un proyecto de alumbrado, barrido y limpieza. No pueden los peronistas votar eso. No pueden. Le decimos, mire, de cara al sol, como dice Horacio, mire, no, muchachos, ¿qué es lo que nos pasa? Pero cuidado porque eso está. Y claro, no necesariamente nuestra voz clarifica, porque llega a todos todo el tiempo. Los medios son los que tenemos. Y a veces la voz desde los medios, por más que uno lo intente, no llega al alma. La que llega al alma es la voz del que está mirando los ojos. Y ustedes son los que están mirando los ojos. Ustedes son imprescindibles en esta revolución. En la organización del peronismo, en la construcción de las mejores ideas y en la conquista del alma para que voten bien. Clarificando. No precisamos melonear a nadie, lo que precisamos es hablar con transparencia, con sencillez, con humildad. Miren, muchachos, esto es lo que está pasando. Mirando a los ojos, tocando, haciendo lo que hay que hacer. Todavía faltan unos días. Todavía faltan 10 días. Y todavía falta la semana más importante, donde se hace clima, donde se hace el clima de la elección. Necesitamos que todos ustedes compartan la capacidad de convencimiento que nos dan las ideas, que este libro humildemente también quiso sistematizar. Este aporte humilde de los compañeros que nos juntamos en aquí de abril y de los que finalmente terminaron empujando el lápiz, es para que tenga coherencia de diálogo de nuestra revolución con aquellos que todavía están dudosos. Algunos por interés y otros por ese pragmatismo que los lleva a juntarse, a decir, bueno, esto es lo que se puede hacer. Y nosotros, tomando el discurso de la revolución inconclusa de Horacio, decimos, no, mire, vamos a empezarla, vamos a terminarla, vamos, muchachos, nos quedó inconclusa, la arrancamos. El 18 de mayo es una parada muy importante. Este domingo está San Luis, está Jujuy, está Salta, está Chaco. El ciclo lo empieza Capital, Córdoba, Mendoza. Macri empezó en el 2007 acá y cambió el ciclo. El 18 de mayo es muy importante. Si nosotros hacemos una extraordinaria elección, que son los legisladores que tenemos acá, no hay ninguna duda que comenzó la revolución peronista en esta etapa para terminar la revolución inconclusa. Quizás Planeta, cuando nos planteó la posibilidad de hacer el libro, no tiene por qué pensar hasta dónde íbamos a llegar. Como cuando hacen la feria del libro y nos invitan a la rural, que es donde se hace, nosotros ser lo que por tercera vez en la historia de la rural nos van a tener que escuchar los muchachos que siempre nos quieren hacer desaparecer. Pero no es Planeta, somos nosotros los que está uno, y de venir a rodeo ajeno a decir nuestras verdades. Nosotros estamos teniendo con ellos una discusión doctrinaria. Nosotros estamos teniendo con ellos una discusión filosófica. Nosotros estamos teniendo con ellos una discusión teológica. Y nosotros estamos poniendo ante todos un plan de gobierno con una verdad indiscutible. ¿Quién paga la deuda? El que no explique en su plan de gobierno quién paga la deuda, no la explica porque va a seguir insistiendo con que la pague el pueblo.
Pero a partir de ahora es muy difícil, porque les estamos diciendo quién va a pagar la deuda y va a ser muy difícil que ellos afronten un debate público sin que les pregunten, Kicillof, ¿quién paga la deuda para vos? Ya lo hicimos público, ya estamos acá, ya ganamos. ¡Vamos, Como ganamos, le doy las gracias a Editorial Planeta. Este libro va a circular. Este libro lo que va a permitir es decir, ¿qué es el peronismo? Es el Papa Francisco y es esto. Y capaz sea por 20 años el Papa que hoy acaba de elegir el Espíritu Santo. Está clarito lo que es el peronismo. Ya no hay más discusión. Y vamos a gobernar sobre las bases de este plan de gobierno o los que lo puedan perfeccionar, con una doctrina que se demostró verdadera, para una cosa extremadamente simple, para que todos los pueblos del mundo digan, ¡lo digamos felices!